León. La doctora Yolanda es abogada, es restauradora de obras de arte y patrimonio cultural, es doctora en sociología jurídica por la Universidad Externado de Colombia, coordinadora del grupo de Derechos Culturales, Derecho, Arte y Cultura, y es profesora e investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Importante señalar que el concepto de litigio estético que hemos adoptado en esta cátedra se inspira en el trabajo de la profesora Sierra. Así que es un privilegio tenerla acá, profesora. Hay varios textos y trabajos que sería importante mencionar, pero debido a las dificultades que tuvimos de índole técnico, pues queremos dar inicio entonces a la charla. De todas maneras, pues reitero las disculpas a las personas que están aquí presentes en el auditorio y a las personas que se encuentran a esta hora conectadas por Zoom o por redes sociales con el doctorado interinstitucional en educación. Un agradecimiento especial también al ingeniero Nelson y al profesor Gerardo, quienes han estado aquí en todo el apoyo técnico y logístico. Entonces, profesora Yolanda, muchas gracias. Ay, profesor Juan Carlos, tan querido, muchas gracias. ¿Me oyen bien? También en Zoom, ¿sí? Bueno, en primer lugar les quería decir que lamento mucho lo de los problemas técnicos que tuvimos, pero si se quieren quedar hasta las 9 o 10 de la noche, yo no tengo ningún afán para poder compensar este tiempo. Bueno, entonces, quería decirles que quisiera esta tarde resolver la siguiente pregunta, digamos. ¿Qué relación existe entre los derechos humanos y el arte? Y digamos que tal vez esa pregunta nos va a llevar a la justicia ordinaria, a la justicia restaurativa, a la justicia transicional. Pero esa es la pregunta de fondo. Entonces, para hacerlo, he titulado mi conversación Derechos Humanos, Reparación Simbólica, Litigio Estético y Litigio Artístico. Entonces, al terminar esta sesión, quisiera que quedaran estos tres términos perfectamente identificados y su relación con los derechos humanos y con la justicia en general. Entonces, para hacerlo, voy a... ¿Cómo paso? Ahora no paso. No. Quisiera... Sí, bueno, quisiera abordarlo en 4 momentos. Bueno, en primer lugar, quisiera hacer una reflexión preliminar sobre cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de justicia restaurativa, ¿de qué estamos hablando? Como a nivel introductorio. Y después sí, el primer punto es qué es reparación simbólica y dar un ejemplo, qué es litigio artístico y dar un ejemplo, qué es litigio estético y un ejemplo, y qué es un símbolo, digamos, como para cerrar y poderlo distinguir entre la obra de arte y el símbolo. Porque lo que yo veo a veces es que frecuentemente se puede confundir símbolo y arte, sobre todo en el campo jurídico. Entonces vamos con nuestro primer tema, que es este tema preliminar. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Yo sé que ustedes que trabajan paz ya lo saben, pero es solamente como para tener el mismo punto de partida. Y para distinguir, para saber qué es derechos humanos, permítanme darles un ejemplo de lo siguiente. Imagínense ustedes una persona, un hombre, digamos, de 50 años, que desde su casa mira todos los días un barrio como con ciertas condiciones de pobreza. Entonces ese hombre un día baja a ese barrio, secuestra a una niña, ¿sí?, de 10 años, la lleva a su apartamento, comete delitos sexuales con ella, asesina a la niña, la esconde y la desaparece. Y entonces ese hombre comete un delito, que es un feminicidio, un delito agravado, que está tipificado en el Código Penal. Entonces, relativamente rápido, a él lo condenan a 57 años en un caso de la Justicia Penal Ordinaria de Bogotá. Ahí estamos ante la violación a un derecho humano, ¿cierto? Un derecho humano muy grave, donde la víctima es una niña. Pero el responsable de ese delito es un hombre, una persona. Entonces estamos aquí ante un delito ordinario, de la justicia ordinaria. Y ese delito y esa justicia ordinaria
la conoce un juez penal ordinario. Es lo que nosotros llamamos los abogados la justicia penal ordinaria. Pero ¿qué pasa con ese mismo delito cuando es cometido por no un hombre, sino por 225 hombres, de manera continua durante 40 años? Y no contra una niña, sino contra 120 niñas en diferentes zonas del territorio. La diferencia fundamental entre estos dos ejemplos es que el segundo tiene dos palabras muy importantes para nosotros. El segundo tiene una característica y es que es masivo y sistemático. Esas dos palabras diferencian completamente la justicia ordinaria del conflicto armado, por ejemplo. Y también implican tratamientos políticos y jurídicos totalmente diferentes. Lo primero es, sí, una violación al derecho humano y es la justicia ordinaria, pero en el segundo caso, todo el Estado, todo el aparato jurídico desborda las posibilidades para resolver esos delitos que son masivos y sistemáticos. Entonces, como ustedes saben, nosotros tenemos, según el informe de la Comisión de la Verdad, 120.000 desaparecidos y quizás son 200.000. Tenemos 8 millones de víctimas, tenemos 300.000 homicidios. Entonces, ese segundo caso nos genera a nosotros varias preguntas. ¿Por qué han existido esos delitos masivos y sistemáticos durante tanto tiempo? Entonces, la respuesta es que eso no es solamente un problema del Estado, eso no es solamente un problema de las familias, eso es un problema estructural de la sociedad colombiana y estamos ante graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Cuando esto sucede, todos saben, los estados tienen una obligación y en particular Colombia tiene una obligación. Tiene que resolver ese problema, pero no lo puede hacer con la justicia ordinaria. Entonces tiene que crear un mecanismo transitorio que se llama justicia transicional. Y esa justicia transicional, como su nombre lo indica, solamente analiza instrumentos, crea un aparato para resolver, digamos, para enfrentarse a esos delitos en particular y a esos responsables en particular. En el caso nuestro han sido grupos paramilitares, han sido también grupos al margen de la ley de guerrillas, pero también han sido ciertos actores específicos del ejército y de las fuerzas militares. No todas las fuerzas militares, ni todos los grupos guerrilleros, no, es una parte de los responsables que son. Y durante un periodo específico, para delitos específicos, con responsables específicos, y eso es lo que se llama justicia transicional. Entonces ahí hay una primera distinción, justicia ordinaria, que es la que tienen que enfrentar los estados ante los delitos que cometen los ciudadanos de manera normal, porque digamos los delitos también forman parte fundamental, digamos, de la vida de las personas, pero el otro no es normal, no es normal que de manera sistemática se cometan esos delitos, entonces aparece la justicia transicional. En nuestro caso han habido diferentes momentos de justicia transicional. La ley 975 creó, por ejemplo, justicia y paz para atender delitos masivos y sistemáticos de un grupo específico. Habían grupos de guerrilla y de paramilitares también. Pero nuestro acuerdo de paz también atendió específicamente un grupo que fueron las FARC, pero también terceros responsables, pero también otros grupos. Entonces, eso me parece importante como punto de partida. Algo adicional con estos delitos masivos y sistemáticos, y es la pregunta de ¿qué pasa en la sociedad para que eso suceda? Que es la pregunta fundamental de la Comisión de la Verdad, del Acuerdo de Paz, etcétera, y cómo lo vamos a resolver. Entonces, aparece la justicia restaurativa. La justicia restaurativa como un mecanismo, en primer lugar, de comprensión de qué es lo que está pasando. ¿Por qué pasa eso? No es normal. No es normal que existan tantos delitos en todo el territorio durante tantos periodos de tiempo. Entonces, la justicia restaurativa ofrece
una posibilidad de metodológica de comprensión del delito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es la pobreza, es la falta de participación política, es la decisión del país del Frente Nacional donde se excluyeron todos los partidos políticos de ideología china, soviética o cubana, es la repartición del territorio. ¿Qué es lo que pasa? Entonces la justicia ordinaria, la justicia transicional inclusive está ocupada de castigar al responsable. La justicia restaurativa no. La justicia restaurativa tiene que comprender qué es lo que pasa para poder darle posibilidades a las víctimas, a los ofensores también, al Estado y a la sociedad. Y por eso ahí cabe el arte, cabe la música, caben otras justicias distintas a las justicias ordinarias más centradas en el castigo. Entonces, esta es como una introducción para poder comprender en qué ámbito estamos y poder entrar a estos otros conceptos. Pero hay algo adicional y es lo siguiente. Cuando hay víctimas, las víctimas de esta violación a sus derechos tienen 4 grandes formas de reparación. Tienen derecho a la reparación integral que tiene 4 grandes componentes. El primer componente tiene una larga tradición en el derecho civil y es la indemnización económica. Es la valoración del daño en términos económicos. En algunos momentos fue gramos oro, en algunos momentos salarios legales vigentes, etcétera, pero en todo caso es la dimensión económica del daño. Y es la primera forma de reparación clásica que se llama así, la indemnización económica. La segunda forma de reparación reconocida internacionalmente y acogida en las normas nacionales es la rehabilitación física y mental. Es el campo de los médicos y el campo de los psicólogos y el campo, digamos, de la medicina, con todas sus vertientes, medicina tradicional, medicinas alternativas, etcétera, pero de todos modos atiendes a la salud mental y a la salud física y a la salud de las personas que han sido víctimas y de su entorno familiar. Existen métodos, distintas corrientes para enfrentar esta forma de reparación. Esta forma de reparación en derecho tiene una larga tradición en el derecho penal, digamos, sobre todo. Y hay una tercera forma de reparación que es la restitución. La restitución es devolver las cosas al estado anterior. Si se le quitó la personería jurídica a un partido, devolvérsela. Si las personas tuvieron que salir de su territorio, devolverlos a su territorio. Pero en muchos casos esto no es posible restituirla al estado anterior. Entonces la reparación económica y la rehabilitación física y mental, digamos, es mucho mayor y mucho más compleja. En algunos casos sí. Pero también incluso el término restitución ha sido revalorado. Sobre todo les recomiendo un caso que es el caso del campo algodonero contra México, donde Rodrigo Primi fue con juez y él analizó que la restitución no debería ser al estado anterior a la comisión del delito, sino a un estado mejorado, porque puede ser que la pobreza, la exclusión, la xenofobia, el racismo, justamente sean las causas para que se produzcan esta violación a los derechos. Entonces debe ser una restitución, sí, pero una restitución mejorada. Esas 3 formas son las 3 formas más clásicas de la reparación. Y hay una cuarta que es de la que nos vamos a ocupar hoy, que es la reparación simbólica. Así como la indemnización, el elemento central es lo económico, en la rehabilitación física y mental es la salud física y mental, y en la restitución el proceso administrativo para devolver al estado anterior, la reparación simbólica tiene como elemento fundamental el símbolo, no el arte, el símbolo. Entonces, por esa razón, vamos a mirar qué es eso, qué símbolo y en qué caso se da, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí, espero, digamos, que haya quedado como una introducción general para distinguir justicia ordinaria, justicia transicional, de justicia restaurativa, de derechos humanos y derechos fundamentales también, que son los derechos humanos que se incorporan a los estados en sus constituciones o en sus normas internas. Bueno, entonces así las cosas, vamos a pasar entonces a la reparación simbólica, perdón, esta reparación simbólica. Bueno, entonces, la reparación simbólica
en primer lugar, es un derecho. Eso es muy importante porque en muchos casos a veces yo encuentro que las personas creen que la reparación simbólica lo pueden hacer las víctimas, y claro, lo pueden hacer, pero eso no es una reparación simbólica desde el punto de vista de los derechos. Entonces es muy importante por esa razón entender que la reparación simbólica, la reparación integral es un todo y la reparación simbólica es una partecita. Es un derecho que tienen las víctimas y en ese sentido es irrenunciable, por ejemplo. Así como una víctima no puede renunciar a su indemnización económica, así haya logrado salir adelante con sus temas económicos, así una persona de manera voluntaria o de manera individual haya podido resolver su salud mental y física o haya podido recuperar lo que perdió, nunca pierden el derecho, ni a la indemnización económica, a la rehabilitación, a la restitución. Igual pasa con la reparación simbólica, nunca pierden ese derecho, ¿sí? Entonces lo primero, la primera premisa, digamos, es que la reparación simbólica es un derecho irrenunciable que forma parte de la reparación integral, ¿sí? Que se hace por medio de símbolos. ¿Y qué es un símbolo? Digamos, en esto a mí me gusta mucho la referencia aristotélica de qué es símbolo. ¿Qué es un símbolo? Símbolo es un objeto material o inmaterial poético, viene la palabra poesía, la poiesis, que significa que algo tiene un contenido, un valor mucho mayor a sí mismo. Digamos, el más clásico ejemplo de símbolo y el más simple es la bandera, que la bandera realmente, en nuestro caso, son 3 telas, amarillo, azul y rojo. Pero realmente eso no son 3 telas, son una patria. Y por eso es un delito inclusive, o nos duele, si alguien pisotea la bandera, porque no está pisoteando la bandera. Entonces, una ruana de mi abuelito muerto, mi gran amor, abuelito, esa ruana no es una ruana, es el símbolo del amor al abuelito. Es el símbolo de la confianza, del lugar, del apoyo, de la ternura. Y la ruana está despojada de su característica física para convertirse en algo más que sí mismo. Y esa es la poiesis, es el símbolo. Es algo más de lo que son. No, como yo le escribía, no cierran su significado en sí mismos, sino que tienen una gran capacidad de cohesión entre una persona y otra, o entre grupos, o entre los grupos y la naturaleza. Y ahí, entonces, cabe todo tipo de objetos. El Cristo de Bojayá, también una forma de cocinar, una forma de caminar, una forma de ver el mundo, una música que no importa si está bien cantada, pero tiene una gran capacidad de cohesión. Eso es un símbolo. Puede ser una obra de arte o puede no ser una obra de arte. Es más bien algo profundamente conmovedor entre personas. Es decir, que al escuchar un olor, al oír el olor a chocolate con almojábana y queso recuerda un lugar. Entonces el símbolo es eso, la poiesis, algo más que sí mismo, que es capaz de unirlo a otros por todo lo que significa. Entonces es un derecho. Segundo lugar, se hace con símbolos. En tercer lugar, se hace a favor de las víctimas. O sea, no es a los responsables, sino a favor de las víctimas. Pero hay una característica que yo de verdad los invito a que la resalten en sus notas, y es que la reparación simbólica es la única forma de reparación. Ni la económica, ni la rehabilitación, ni la restitución la tiene, y es que también se hace a favor de la comunidad en general. Porque como los símbolos son poéticos y unen personas, los símbolos son capaces de unir a las víctimas con los que no son víctimas, a las víctimas con la sociedad en general. Son capaces de hacernos sentir lo que sienten otros, porque cuando violan un derecho humano, no solamente violan a las personas directas, sino a todos los seres humanos, no afecta. Es la única reparación, y las leyes en eso son muy claras. La reparación simbólica es una prestación a favor de las víctimas y de la comunidad en general. Pero adicionalmente, la reparación simbólica contribuye a garantizar 3 derechos autónomos. Ustedes que son expertos en memoria, es importante recordar que
la memoria es un derecho autónomo que tiene un régimen jurídico especial, una protección internacional especial. Entonces, la reparación simbólica tiende a garantizar 3 derechos autónomos: la memoria, la verdad y la dignidad. Son derechos distintos que tienen regímenes diferentes, etc. Y es distinta la memoria histórica de la memoria jurídica, es distinta la verdad histórica de la verdad sociológica, y toda la teoría de la dignidad basada en que cada persona puede hacer lo que quiere, lo que le permita desarrollar su libertad. Y entonces la reparación simbólica debe incorporar esos 3 elementos. Una óptima reparación, y ahora yo les voy a mostrar un ejemplo que me parece potente, que ustedes lo pueden encontrar en el libro, es que ese símbolo, para que sea muy poderoso en reparación simbólica, tiene que incorporar la memoria, la verdad y la dignidad. Si los 3 derechos es muy potente, si falta uno no es tan potente, porque incluso a veces la sola memoria de las víctimas no alcanza a hablarle a los que no son víctimas, y es necesario que le hable a los que no fueron víctimas directas para nosotros poder cambiar, para que eso no se repita. Y otro tema fundamental de la reparación simbólica es que debe contribuir a la garantía de no repetición y a la garantía de satisfacción. ¿Qué es eso? La garantía de no repetición es modificar la sociedad. No que A no vuelva a cometer un delito contra B, no. Es que la sociedad supere hábitos, costumbres, conductas que facilitan la violación de los derechos humanos en la vida cotidiana y se intensifican en el conflicto armado. Al conflicto armado no es que los delitos, por ejemplo, los delitos contra las mujeres, los delitos contra el medio ambiente, los delitos ligados al racismo, a la xenofobia, no son delitos que nacen en el conflicto armado, porque el conflicto armado incluso tiene unas características jurídicas que seguramente ustedes las han estudiado, las 5 características para que haya un conflicto armado, ¿sí? Que ustedes recuerdan, es todo el derecho internacional humanitario, se requieren 2 ejércitos, se requiere un territorio específico, se requieren, digamos, relaciones de organizaciones militares, requiere querer cambiar un régimen y tiene que ser sistemático, tiene que ser duradero. Los ejércitos tienen que tener capacidad para sostener una guerra y un enfrentamiento. Son características del conflicto armado, pero el racismo no nace en el conflicto armado. La violencia contra las mujeres no nace en el conflicto armado, ya está instalado en la sociedad. Esos microcomportamientos, el lenguaje, ¿sí? Entonces la persona que no es persona si no es marica, la persona que no es persona si no es negra, la persona que no es persona si no es china, chiquita, mocosa, todo el lenguaje que viola los derechos humanos de manera cotidiana y se intensifica en el conflicto armado, es lo que tenemos que cambiar, y esa es la garantía de no repetición. Cambiar los hábitos, las costumbres que contribuyen a esa violación de los derechos humanos. Pero hay otra que se llama la garantía de satisfacción, y ese es el trámite individual del dolor de las personas, que es otro nivel. No es lo mismo que desaparezcan a un hijo a que desaparezcan a un ciudadano en general. No es lo mismo 120.000 desaparecidos a mi hijo desaparecido. Entonces, uno es que tenemos que derrotar un comportamiento en que no nos duele la desaparición forzada. Deberíamos cada uno en Colombia, 200.000 desaparecidos, deberíamos llorar aunque sea uno, adoptar a uno, sembrar el árbol por uno, ir a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Yo soy de Chiquinquirá. Chiquinquirá tiene 65.000 habitantes y el último informe son 120.000 desaparecidos y parece que son 200.000 por el subregistro o más. Entonces, uno es ese nivel general. Y eso no puede pasar, y eso está a nivel del lenguaje, cómo tratamos a la empleada del servicio que come con unas cucharas distintas y no se sienta en la mesa. Nosotros con comportamientos coloniales aspirando a vivir en el siglo XXI con lenguaje xenófobo, lenguaje racista,
como tratamos a los señores de las porterías de los edificios, como vemos a la gente que está en la calle, como tratamos a los migrantes de otros países que llegan al Transmilenio por pobres y no porque quieren, sino porque llegan por pobreza, excluidos de esos países. Esos comportamientos tenemos que acabarlos y esa es la garantía de no repetición. Mientras que la garantía de satisfacción es cómo hacemos para que una persona pueda tramitar de manera individual la desaparición de su niño, el reclutamiento de un niño que ahora es adulto. ¿Cómo hacemos? Entonces son niveles. Conclusión. La reparación simbólica es un derecho que forma parte de la reparación integral, que se hace con símbolos, que satisface a las víctimas y a la comunidad en general, y que incorpora 3 derechos autónomos, la verdad, la dignidad y la memoria, y contribuye con 2 garantías, satisfacción y no repetición. Si falta uno de esos elementos, eso no es una reparación simbólica, es otra cosa. ¿Es una obra de arte y estamos allá en el litigio artístico, o es una obra de patrimonio cultural y estamos en el litigio estético? Pero no es una reparación simbólica. Como es una reparación simbólica, la ordena un operador jurídico que dice: A es el responsable de los delitos tales contra tal víctima y debe indemnizar, rehabilitar, restituir y reparar simbólicamente. Y aunque la reparación simbólica la seleccionan las víctimas, la estudian las víctimas, la tiene que financiar el responsable del delito. Y fíjense que no estoy diciendo ni delincuente, ni asesino, ni victimario, ni nada de eso, no. Estoy diciendo responsable de un delito, porque es el lenguaje de la justicia restaurativa, que no incrimina a una persona, sino que la hace responsable, pero no pierde su identidad. O sea, una persona no es, excúsenme, leproso ni canceroso, no, es un enfermo de cáncer y un enfermo de lepra. Y una persona que comete un delito es una persona que es responsable de un delito, por eso es responsable de tal delito, y no es un victimario, un delincuente o un asesino, no. Y por eso las personas que cometen delitos tienen derecho a un debido proceso, tienen derecho a incorporarse a la sociedad, tienen derecho a mirar a las víctimas, tienen derecho a rehabilitarse, tienen derecho a reconciliarse, tienen derecho a otra vida diferente. Esa es una primera premisa de la reparación simbólica que nos va a permitir verlo en comparación con el litigio estético y el litigio artístico. También hay otra premisa. La reparación simbólica contribuye a la justicia restaurativa y a la reparación transformadora, que es como llamó Prini de Hosmuth. Creo que algo pasó. ¿Va a pasar? Sí, bueno. Entonces, primero, es un componente de la reparación integral, está claro. Segundo, es el cumplimiento de una sentencia judicial o de una decisión de una autoridad competente. El presidente Santos dijo: vamos a hacer el Museo Nacional de la Memoria, y lo promovió, y el Congreso dijo también: vamos a tener el Museo Nacional de la Memoria. Es una decisión de política pública, pero también un juez dice: vamos a hacer esta obra de teatro, o vamos a hacer este documental en el proceso del Palacio de Justicia contra Colombia, donde fue condenado Colombia, o vamos a hacer este monumento por la muerte de los niños en Pillatina, en Medellín, o vamos a hacer este monumento para los 19 comerciantes, o vamos a hacer este monumento por el campo algodonero. Pero adicionalmente tiene otras formas de reparación, no lo excluye, sino que lo integra, ¿sí? Bueno, también es el resultado de un proceso de víctimas y no es exclusivo de artistas o de especialistas. También incluye el contexto simbólico, emocional y sociocultural de las víctimas, y lo financia el responsable del delito, ¿sí? No es que lo diseñe él, pero lo financia el responsable del delito. Otra premisa importante de la reparación simbólica es que existen muchos tipos de reparación simbólica. Digamos que yo he encontrado 5, pero hay muchos. Hay, por ejemplo, reparación simbólica material, por ejemplo, monumentos y placas. Yo en un momento dado, incluso en algunos textos míos, he criticado mucho los monumentos y las placas porque son un objeto que a veces pierde su sentido. Yo soy restauradora de monumentos y durante muchos años trabajé en eso.
en restaurar monumentos en el espacio público. Pero últimamente he pensado que depende de los monumentos y placas. Hay, por ejemplo, en Bogotá hay un monumento muy querido que es el de Jorge Eliezer Gaitán de la Perseverancia, que le pintan el vestido en Semana Santa. Ahora ustedes lo pueden ir a ver, le ponen camiseta a la América, le dan tamales, le pintan la corbata, pero no pasa así con los 700 monumentos que hay en Bogotá, parecen invisibles. Y eso es una gran colección de monumentos, solo para un ejemplo de lo que pasa con los monumentos en el espacio público, que poco se ven, no se conocen bien, pero no es solamente con los monumentos, hay una crisis de lo público. Así como no vemos los monumentos, tampoco vemos los 2 millones de árboles que tumbamos de los antejardines para parquear ahí la moto, el carro, la bicicleta, pero tampoco vemos la cantidad de personas indigentes, tampoco vemos la polución. Es un tema público, pero tampoco vemos los monumentos. Entonces, pero hay unos monumentos que sí están rodeados de un universo de sentido muy importante, que es lo que Hegel, por ejemplo, llama el eventum, que no es el monumento, sino lo que pasa alrededor del monumento, y a veces adquiere otro sentido muy importante como recordación. Pero también hay reparación inmaterial, nombres de calles, por ejemplo, Mirna Chan en Guatemala, festivales, rituales que han ordenado. Ahora, por ejemplo, vemos uno con el Chigualo, que es una sentencia muy interesante. También hay una reparación simbólica natural con jardines y árboles. A mí particularmente me gusta mucho. Ahora vemos un caso del penal Castro contra Perú, que pidieron árboles. Y en Colombia hay un magistrado, precisamente Danilo Rojas, un magistrado ahora de la JEP, que fue magistrado del Consejo de Estado, y tiene, en mi libro lo pueden ver específicamente el caso, donde ordena jardines y árboles, y es una forma de reparación simbólica muy interesante que incorpora la naturaleza. Entonces, digamos, y eso tiene muchos antecedentes. En la India yo conozco un caso de una reparación simbólica en que la gente le habla a un río. Entonces le hablan, lo saludan, buenos días río, se sientan, le cuentan cosas y lo tratan como a un igual, digamos, y le preguntan cómo se siente, que si de verdad está cansado con tantas historias que oye. Y entonces hablan con el río y es una forma de reparar simbólicamente al río, que tiene que recibir excrementos, tiene que recibir quejas, tiene que recibir delitos, y entonces es una forma de reparación simbólica. Los jardines y los árboles son una forma de reparar simbólicamente muy interesante. Por ejemplo, aquí en el Planetario Distrital están las palmas de cera para recordar a los diputados muertos, y hay muchas otras formas de reparar simbólicamente con naturaleza. También existe reparación simbólica con museos, como aquí el Museo Nacional de la Memoria en Medellín, en Granada, en Colombia hay una red nacional de museos, y pues la diferencia es que son financiados y ordenados por el Estado como mecanismo de reparación simbólica. Porque si es que nosotros nos reunimos a hacer un museo porque queremos recuperar la memoria, está bien, pero yo creo que eso está en el campo del litigio estético y del litigio artístico, y no de la reparación simbólica. La reparación simbólica es un derecho, y el principal responsable es el Estado, por acción o por omisión. Y el Estado, precisamente, por omisión o por acción, es que tiene que crear un proceso de justicia transicional y tiene que incentivar los procesos de justicia restaurativa. Entonces, también los museos, y como todas las otras manifestaciones de reparación simbólica, lo pueden hacer los particulares, pero no estamos en el campo de la reparación simbólica, o por lo menos no en el campo de la reparación integral. Y la reparación simbólica artística, que se puede hacer a través de documentales, de murales y pinturas, ¿sí? Entonces, digamos que con estas premisas, quisiera como concluir entonces que la reparación simbólica tiene muchas manifestaciones materiales, inmateriales, monumentales, arquitectónicas, naturales, etc. Yo les voy a mostrar algunos casos, los traje, ustedes los han visto en los libros míos, sobre todo en el de Teoría General de la Reparación Simbólica, pero es para el que no lo haya leído, para digamos, ejemplificar esto.
Un ejemplo muy importante que incluso nos puede acercar a la diferencia entre el litigio estético y el litigio artístico es el caso del campo algodonero contra México. Ese caso es muy importante sobre todo para quienes estén estudiando temas de género, también a los que les interese el término restitución, porque aquí es donde oprime en este proceso Rodrigo, que es nuestro abogado estrella de Colombia, actuó como conjuez, y en ese proceso, como ustedes saben, se estudió la muerte de varias mujeres en una ciudad que se llama Juárez, por eso se conoce como el caso del campo algodonero contra México. Entonces ahí, como reparación simbólica, se ordenó lo siguiente, lo quiero leer para que ustedes dimensionen que la reparación simbólica forma parte de una sentencia judicial o de una política pública o de una decisión de un operador jurídico, ¿sí? Entonces, miren este caso, dice, el Estado deberá en el plazo de 1 año, a partir de la notificación de esta sentencia, levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, en los términos de los párrafos 471 y 472 de la presente sentencia. El monumento se develará en la misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo anterior. Quiero decir algo sobre esto, y sobre todo para los artistas. ¿Quién pidió este monumento? ¿Quién decidió que este monumento iba a ser el monumento que representara esa tragedia? Que es un proceso terrible. Las mujeres empezaron a aparecer asesinadas en ese lugar y nadie daba cuenta de qué. Incluso en la sentencia le ordenan al Estado mexicano que averigüe quiénes son, por qué las asesinaron, que investigue ese caso, etc. Entonces, ¿quién decidió esta escultura que ustedes ven ahí, que ha sido pues tan criticada porque reproduce de todos modos los estándares de una mujer que debe ser alta, esbelta, delgada, en medio de flores? O sea, ¿quién decidió eso? ¿Sabe quién lo decidió? Los abogados con sus víctimas. ¿Qué faltó ahí? Artistas, otros artistas diferentes, otras formas de arte diferentes, otro catálogo diferente de artistas. ¿Qué faltó ahí también? Que la jueza, esta corte, hubiera comprendido mejor como el sentido de lo que estaba pasando, porque este tipo de obras deja frustrado a todas las partes, deja frustradas a todas las partes, porque no habla exactamente de lo que pasó. Entonces les quiero mostrar otros ejemplos de lo mismo. Hay una obra que se la recomiendo muchísimo, una novela preciosa de Roberto Bolaño que se llama 2666. Pues dicen que Roberto Bolaños es el gran escritor, él es chileno, el gran escritor que se murió muy joven, el gran escritor de América, de los últimos tiempos. Entonces él trata este tema en uno de los apartados del libro, que es una belleza de libro. Pero también hay otros movimientos, por ejemplo, Cruces Rosadas, que son organizaciones sociales que llevan cruces rosadas como el símbolo de sus luchas, etcétera, en México y en otras partes también. Pero también hay esta película que se llama Bajo Suárez, y también existe esta obra que se llama, que es un performance y una fotografía de Virginio Serrano Olivos, que se llama Las Muertas de Juárez, que hace un performance y después saca una fotografía. Entonces, ¿por qué yo traigo esto acá a colación? Porque ustedes lo que están viendo acá es varias obras de arte sobre el mismo tema, obras de arte de diferente tipo, literatura, performance o rituales, fotografía y también películas. ¿Qué tienen de particular estas obras? O sea, ¿para qué sirven? Yo diría lo siguiente. Yo creo que la novela de Roberto Bolaños contribuye a la garantía de no repetición. O sea, esta obra es la reparación simbólica, es la que se da dentro del proceso jurídico. Estas obras no, estas están fuera del proceso jurídico. ¿Para qué sirve la novela de Roberto Bolaños 2666? Sirve para lo siguiente, y ahí va una recomendación, un libro precioso
que de verdad ustedes que investigan temas de paz, de arte, de justicia, lo deben leer. Se llama Justicia Poética. Por eso cuando tú me decías de la justicia terapéutica me llamó tanto el tema, el término, y el libro es precioso, es de Martha Nussbaum. Y ella lo que hace es estudiar una novela, así como podemos estudiar esta novela de Roberto Bolaños. Ella estudia la novela de Charles Dickens que se llama Tiempos Difíciles, que hay que leer las dos cosas, el libro de Martha Nussbaum y la novela de Charles Dickens. Y esa novela, como ustedes saben, es una novela inglesa que habla, excúsenme la lectura tan personal, como de cómo viven las diferentes clases, cómo tramitan las clases sociales la vida, cómo entierran un muerto, cómo hacen una fiesta, qué pasa cuando hay invierno, cómo tratan a un caballo. Entonces una clase social trata a un caballo con perfumes y un cepillo especial, en cambio la otra clase lleva al caballo y duerme con él en la misma cama, lo tapa, la protege del agua, se quita la ropa, lo tapa, le pone los zapatos para protegerlo del frío, y el otro pues le consigue un veterinario súper elegante y todo eso. ¿Cómo es el trámite de todo eso? Entonces Martha Nussbaum analiza algo de las novelas y dice lo siguiente: ¿para qué es que sirve el arte? Sobre todo, ¿para qué sirven las novelas, la literatura y la poesía a personas que nunca hemos vivido las tragedias que allí se narran? Y ella dice algo: el arte sirve para incorporar al alma, el arte sirve para incorporar al mundo sensible un universo que no conocemos y no obstante es capaz de cambiar la razón y los comportamientos y las actitudes y la costumbre. Uno es capaz con una novela de saber que todo tiene un principio y un fin. Uno es capaz de tomar partido. Y alguien que nunca ha ido al Chocó y ha sufrido, que no sabe qué es no comer, no sabe qué es ser migrante, no sabe qué es ser abusado sexualmente, puede a través de una película, de una poesía, de un performance, de una obra de arte, acceder a ese mundo, cambiar su alma y cambiar la razón. Para eso son las novelas, para eso es el arte, para eso es la poesía y para eso es el cine. Pero eso no es reparación simbólica. Eso contribuye a la no repetición. Contribuye a que nosotros seamos capaces de dolernos, ¿sí? De un migrante que no tiene que comer, que fue expulsado, que tiene niños, que es humillado. Con una novela y una poesía podemos... Por eso el arte sobre todo debería ser, a mi juicio, un vehículo para las clases poderosas. ¿Quién necesita leer estas novelas? Los que tienen la capacidad de poner en el plan de desarrollo en el Ministerio de Hacienda plata para superar la pobreza, la xenofobia, para incorporar, como no han conocido, es para eso, para incorporar al alma algo desconocido y cambiar la razón. Para eso es esta novela, para eso es esta película, para eso es el arte, para conmover, para eso, para incorporar al mundo sensible. Pero puede ser que haya una obra de arte que se centre demasiado en el hecho victimizante, como por ejemplo esta, puede ser, o como yo lo interpreto, pero puede ser que las obras que están centradas en el hecho victimizante, puede ser que revictimicen a las víctimas, puede ser, ¿sí? Porque les recuerdo otra vez, por eso cuando se propuso que se iba a sacar la cara de un señor que había cometido muchos delitos sexuales, alguien dijo, pero eso sería muy bueno porque todo el mundo sabe que es un violador. Y alguien dijo, ¿y cómo se sentirán las madres viendo la cara del violador en toda la ciudad? Entonces, la diferencia con esta obra, por ejemplo, con esta 2666, o con la película, con las Cruces Rosadas, es que tiene un lenguaje indirecto, pero que es capaz de modificar la razón, ¿sí? Este es un ejemplo que nos permite ver qué es reparación simbólica. Por eso nosotros necesitamos acercar a los artistas al mundo jurídico, que los artistas entren al mundo jurídico, y es importante que en el mundo jurídico hagan preguntas al mundo artístico y haya un vaso comunicante para que las sentencias judiciales y las políticas públicas
incorporen obras de arte que ya están, es solo reconocerlas, potenciarlas y ordenarlas, como hizo una sentencia que ahora vemos enseguida. Les quería mostrar otro ejemplo que es muy interesante internacional y después pasamos a unos nacionales. Es este caso de un artista, Lika Mutal, también lo pueden encontrar en mi libro, una ficha como más extensa sobre esta obra. Esta obra se hizo en el 2003 al 2006 y es un memorial a las víctimas del terrorismo de los años 60 al 2000 en el Perú, en el segundo aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Este monumento, como ustedes lo ven, es como una suerte de reloj prehispánico. Y lo hizo fue un artista con personas y tal. Pero cuando uno lo mira más en detalle, está hecho de unas piedritas de canto rodado. Y si uno lo mira con más detalle, cada piedrita tiene el nombre de una víctima, ¿sí? Sí, por ejemplo, ahí está el nombre, el nacimiento, Walter Ríos, Lucio, 1994, muerto a los 29 años. O, por ejemplo, está ahí Jenny Mantilla, en 1982, o, por ejemplo, Santa Jaolín Pérez, 1990, murió de 20 años. Entonces, cuando uno se acerca al monumento, va viendo también que a veces hacen un ritual y ponen fotografías sobre el monumento. ¿Por qué es tan interesante la obra? Porque nació como una obra de arte, ¿sí? Esto es una obra de arte. Ni la ordenó un juez, ni la ordenó un operador. Una obra de arte como ustedes que son artistas y hacen su obra de arte y circula como una obra, como una danza, como una novela, como una poesía, como una película. Circula como una obra de arte. Pero en el año 2001 hubo una sentencia muy famosa en el Perú que se llama Barrios Altos contra Perú. En esa sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Perú porque había emitido leyes que realmente eran autoamnistías, eran como prácticas de impunidad y burla a las víctimas. Se permitió la libertad militares que eran responsables, etc. Entonces, como reparación simbólica, se permitió el emplazamiento de 15 muertos, de esos 15 muertos que hubo en ese barrio que se llama Barrios Altos, en este monumento. La Corte dijo algo así como, si ya existe ese monumento de civiles y este caso de Barrios Altos contra Perú es de civiles, pues vamos a incorporar los muertos de Barrios Altos a ese monumento. Y la gente lo recibió muy bien. Y hubo flores, cantos, danzas, cintas, y se incluyeron en estas piedritas los nombres de las 15 víctimas de Barrios Altos contra Perú. Pero después pasó algo muy importante en este monumento. En un proceso que es muy interesante también, que se llama el penal Castro-Castro, que es otra sentencia de la Corte contra Perú, volvieron sobre la misma obra, que se llama El ojo que llora, que fue como lo puso la artista. Y ahí se estudió la matanza de 42 presos y torturas a 175 personas en una cárcel, que se llama así, la cárcel penal Castro-Castro. Resulta que esas personas fueron torturadas porque pertenecían a Sendero Luminoso. Y se solicitó que la Corte consideró que como ya existía ese monumento, se podían incorporar los nombres de las víctimas de la cárcel. Y así lo hicieron. Y eso fue terrible. Eso fue terrible, ¿por qué? Porque ese monumento es de civiles, de víctimas que no pertenecen a ningún partido, no tienen ninguna ideología, son civiles inocentes que estaban fuera de esa lucha. Entonces hubo una gran crítica a la Corte Interamericana, hubo marchos contra la Corte, le lanzaron esta pintura anaranjada al ojo que llora, que es el símbolo de Sendero Luminoso, y dijo, la Corte convirtió nuestro monumento en un monumento sendero luminista. Entonces, este caso es muy interesante porque muestra la falta de sensibilidad y de conocimiento de los jueces también, y de los abogados que pidieron que incluyeran esos nombres en ese monumento, que es un monumento de civiles. Ese proceso
que es muy interesante para ustedes que estudian temas de paz. Ahí está analizado en gran medida qué es memoria, qué es dignidad, qué es paz, qué es verdad. Estos procesos que les estoy diciendo también son una excelente bibliografía para eso. Tiene algo que es muy interesante, que las víctimas pidieron un árbol por cada víctima y la Corte no lo concedió. Y la manera como lo preguntaron y la manera como lo negaron me pareció a mí tan importante que yo lo incluí como un mecanismo de reparación simbólica. Aquí no lo dieron, pero por ejemplo Danilo Rojas en el Consejo de Estado lo ha otorgado a árboles y tal. Bueno, quería también decir que eso no, como si no fuera suficiente, por eso tienen de tarea todos ustedes ir a Lima a conocer este monumento. Tienen que ir, ¿por qué razón? Porque es que es tiene muchas tensiones este monumento. Y también se puede estudiar algo así como el precedente estético, el precedente cultural, cómo las obras que están ahí se pueden potenciar y volverse en grandes símbolos, o también cómo se pueden ofender y vilipendiar, como es este caso. En el año 2006 hubo otra sentencia relacionada, donde la Corte vuelve a incorporar este caso, en el caso de la Cantuta contra Perú. Por eso esas tres sentencias a los estudiosos de paz, a las estudiosas de estos casos, les interesa mucho porque ¿por qué ciertos delitos generan este tipo de monumentos? Digamos, la reparación simbólica, el arte, la estética, tiene que estar relacionada con los delitos. Por ejemplo, los delitos políticos, a las víctimas políticas les interesa mucho más una obra donde se recupere la memoria de su ideología, una película donde se diga qué fue la UP, un documental donde se diga pero los delitos sexuales no son así. Los delitos sexuales necesitan más performance, más música. La desaparición forzada necesita fotografía, necesita que sentemos aquí a todos los desaparecidos. Necesitamos llevarlo, como en el siluetazo argentino, llevar de gancho al marido desaparecido, llevarlo a cine, llevarlo al banco, llevarlo al Transmilenio y sentarlo. Que todo el mundo sepa que yo tengo un desaparecido, que es una tragedia terrible. Los desaparecidos son nuevamente desaparecidos porque los olvidamos. A mí me impresionó mucho en la última convención de la UP en el Hotel Tequendama, todos los desaparecidos a tamaño natural, y uno los miraba a los ojos, uno miraba al desaparecido, tantos, no solamente los líderes más conocidos, los candidatos políticos, sino las esposas, los sobrinos. 6.000 personas declaró la Corte Interamericana en la sentencia de la Corte contra Colombia, la condena a Colombia, 6.000 desaparecidos, y ya la JEP incluyó casi 2.000 en un macrocaso específico de la UP. Entonces, el arte está ahí y las sentencias las pueden potenciar, es como una suerte de precedente cultural. El arte y el patrimonio cultural sobre estos temas es un precedente cultural que es maravilloso que exista, porque se puede incorporar a las sentencias judiciales como un mecanismo de reparación simbólica. Y solo ahí, sin haberse incorporado a la reparación simbólica, contribuyen a eso que Martha Nussbaum dice, incorporarse al alma para cambiar la razón, para cambiar los comportamientos, para incluirlo en un plan de desarrollo. A una persona que no le duelan los niños, ni los ancianos, ni los árboles, ni los pobres, ni el medio ambiente, pues nunca va a incorporar en su plan de desarrollo eso. Pero cuando le empiece a doler, un presidente sensible sí se interesa por los pobres. Un presidente que ni ha leído ni le interesa, pues no está incluido dentro de su plan de desarrollo. Este caso, la Cantuta contra Perú, es una sentencia que habla sobre el secuestro, la tortura y la desaparición de un profesor en una universidad con sus estudiantes, la Universidad de la Cantuta. Y el principal acto condenable es la ausencia de una investigación completa, y como reparación simbólica se ordena incorporar los nombres del profesor y de los estudiantes al monumento El Ojo que Llora de Lima. ¿Y qué dijeron los artistas, los que cuidan el memorial? Pues maravilloso. ¿Por qué? Porque son inocentes, son personas que no pertenecen a ningún bando, y los incorporaron, hicieron su ritual, sus poemas, la lectura de sus cartas, sus flores, sus fotografías, su nombre en letra linda, porque estaba incorporado a un
espacio simbólico que sí los podía recibir. Y ese ejemplo me permite a mí entonces decirles a ustedes que es distinto la obra de arte. O sea, ya está ahí la obra está ahí, la del Ica Mutal. ¿Qué podemos hacer nosotros en reparación simbólica? Incorporarla al mundo jurídico, en una sentencia. Pero ¿qué se necesita? Que los artistas la hayan hecho, que exista. Por eso entre más poesía, más novelas, más obras de arte, más tenemos novelas para leer sobre desaparición forzada y durar. Aquí en la universidad deberíamos empezar a leer sin parar todas las novelas de desaparición forzada que hay, todas las poesías que hay sobre el dolor de las mujeres dolidas por los delitos sexuales, por la homofobia, por el racismo. Entonces, si ya los artistas nos premian con esas obras, a nosotros como ciudadanos nos toca usarlas y a los operadores jurídicos incorporarlas en la reparación simbólica, porque ya son símbolos, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, hay muchos casos que es muy interesante. Yo lo que más sueño es que ojalá todas esas 25 sentencias de la Corte Interamericana contra Colombia, las soluciones amistosas de la Comisión Interamericana, todas las sentencias de justicia y paz se volvieran obras de arte, porque son tan complejas, son tan largas. Una sentencia puede tener 1000 hojas. Si eso se volvieran obras de arte, sería todos los estudiantes de arte convirtiendo sentencias de derechos humanos en obras de arte para podernos aproximar a ellas y conocerlas más. Voy a mostrarles algunos ejemplos de Colombia. Hay muchos ejemplos, ahí en el libro ustedes pueden encontrar uno. Hay un caso que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes saben, en 1948 es cuando aparece formalmente la palabra derechos humanos, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, es ahí. A veces se confunde con la francesa de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, a veces se confunde con la de Estados Unidos, a veces con la del DC, pero no, la palabra derechos humanos la estudiamos desde 1948 para acá, ahí es donde aparece. Pero eso es muy abstracto, esos 30 artículos, ¿qué es la dignidad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la igualdad? Todos esos artículos, ¿qué es la libertad de expresión? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser digno? Pues claro, para el obrero la dignidad era lo que creían los obreros de la petrolera o de las bananeras en 1900, en los años 20. ¿Qué era? Pues que cuando estuvieran enfermos no trabajar cuando estaban enfermos, no trabajar tanto, no trabajar los fines de semana, descansar, que les paguen lo justo, eso es lo digno para ellos. Pero los dignos para los dueños es que no se quejen tanto, que trabajen los 8 días, que trabajen 16 horas, que si están enfermos no sean perezosos y trabajen, que las mujeres embarazadas trabajen, eso es la dignidad. ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la dignidad? Entonces, los derechos humanos son muy abstractos y para concretarlos se crearon sistemas para desarrollarlos. El sistema interamericano al que nosotros pertenecemos, el sistema europeo que es de Europa, el sistema africano que es de África, y cada uno de ellos en el Oriente no se ha podido crear, siempre han habido intenciones y no se han podido crear, y cada uno que tiene una carta, por ejemplo la de nosotros, es la Declaración Americana de los Derechos Humanos, una carta, una corte, que en el caso de nosotros está en Costa Rica, y una comisión que está en Washington. ¿Qué diferencia hay entre que la Corte condena? Dice, usted es responsable, condenado. Colombia, usted es responsable del Palacio de Justicia, usted es responsable del genocidio de la UP, del exterminio, dijo, de la UP, usted es responsable de tal cosa. En cambio, la comisión no. La comisión, uno llega a un acuerdo y por eso se llama solución amistosa. Bueno, acá lo escribí, pero es una solución amistosa. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hacen soluciones amistosas en Washington. ¿Por qué en Washington? Raro. ¿Y por qué en Costa Rica? Pues porque el sistema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el que lo promueve la Organización de Naciones Unidas y después se hace la OEA y por eso es que está allá. Entonces acá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay un caso que es el de
una masacre de varios niños en el barrio Villatina de Medellín. Y las madres pidieron un monumento para conmemorar, para reparar simbólicamente a los niños. Las madres pidieron que no fuera en el barrio Villatina, sino en otro barrio. Pero además pidieron que fuera un escultor experto en derechos humanos y también pidieron que se representara a cada niño. Ustedes ven ahí, por ejemplo, una niña con un vestido de baile, otro niño en una bicicleta, otro oyendo radio, digamos que era muy figurativa y para cada uno. Les quiero contar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el encargado de ejecutar las soluciones amistosas, lo hizo en Villatina y lo hizo abstracto. Eso es un litigio muy interesante de ver cómo las mamás lucharon para que fueran a otro lado. Y finalmente lo hicieron acá. Yo no sé si hay alguien de Medellín entre los estudiantes conectados o aquí o algo. ¿Cómo? En Facebook. Exacto, para que ustedes sepan cómo es el tema de esa monumento tan importante, para reivindicar los derechos de los niños, pero a veces eso requiere, yo soy restauradora de monumentos y a veces es difícil conservar los monumentos por la lluvia ácida, por los grafitis, por el movimiento de los carros, por la contaminación, por todo eso. Entonces no siempre está en el mejor estado que requiere la memoria de los niños que fueron asesinados ahí. Entonces hay Gerardo. ¿Será que Gerardo? ¿Él no es Gerardo el profesor? Nelson. ¿Podemos entrar a esta página o no? ¿Podemos entrar a esta página para ver este videito o no? Sí, bueno, pero si no es tan fácil. Bueno, pero acá yo sí quiero ver esta. Bueno. Sino que toca como salir y de Zoom y volverla. Bueno, pero entonces, mira, acá se van. Espera que se salió la presentación. Ah. Ya, ok. ¿Será que lo movieron allá cuando se pararon? Bueno, pero siguen todos conectados, ¿no es cierto? Bueno, entonces para no interrumpir mientras resuelven el tema técnico de la presentación, les quería mostrar un ejemplo que me parece muy importante de reparación simbólica. Es es un caso del Tribunal de Justicia y Paz. Y la magistrada ponente fue Uldi Jiménez. El caso es de Guillermo Pérez Alzate, desmovilizado del bloque central Bolívar de la SAUC en 2014. ¿Por qué traigo este caso y por qué me parece tan importante? Primero, se necesitan primero que haya obras de arte, que esas obras de arte hayan incorporado a las víctimas, que esas víctimas hayan traído todo su conocimiento en arte, en patrimonio cultural, en estética, etcétera, y que la magistrada y los abogados sean capaces de incorporar eso a su reparación simbólica. Entonces les voy a mostrar ese caso y entre todos estamos atentos a ver si esta obra contiene símbolos, primero, segundo, incorpora el derecho a la verdad, a la memoria y a la dignidad, si contribuye a la garantía de satisfacción y no repetición, y si esa obra reconoce las obras de arte a las que yo denomino litigio artístico, o si tiene elementos de litigio estético, que es lo importante de que exista, digamos. Entonces vamos a verla, yo espero que se vea bonita, que se vea clara, vamos a ver. Sonido. Es las cosas técnicas. Bueno, lo que ustedes van, no sé si se puede oscurecer un poquito. ¿Es allá? ¿Ese es el switch? No, es que creo que es adentro, ¿cierto? Ah, ok. Sí, bueno, pero de todos modos, estamos aquí. Bueno,
Mientras ellos lo hacen más bonito. Mientras ellos lo hacen más bonito, 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 mientras ellos lo hacen más bonito. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí es lo siguiente. En este caso, es lo siguiente. De delitos que se exploran en el proceso, delitos sexuales, tortura, desplazamiento, desaparición, etc. Entonces, esta obra de teatro, lo que ustedes están viendo, que están representando lo que pasó, pero ¿con quién están? Con artistas, y están en una iglesia, pero pueden estar en otro lugar, pueden estar en un teatro, yo las he conocido en teatros, en parques, en festivales, etc. Entonces, no se puede. ¿Y qué tiene de particular esta obra? Que esta obra está inspirada en un mito que se llama el Gualí, el Chigualo, perdón. Entonces el Chigualo es un ritual que consiste en que los niños que mueren sin bautizar, entonces se les canta, se les baila, se les arrulla con unas cintas, etcétera, para que puedan, digamos, como tramitar su vida en el más allá. Entonces pueden subir directo como al paraíso. Entonces, en esta obra se ha retomado ese mito, ese ritual del Chigualo, y entonces con gualíes, que son cantos. Ya listo. No, no se puede, no. Pero no. No sé por qué. Y aquellos hombres me miraban con una cara de horror. Cabal, decían. Y aquellos hombres me miraban con una cara de horror. Cabal, decían. Cabal, me decían. Una y otra, y 1000 veces. Retumban esas palabras en mi cabeza. Ay, no sé quién me puede ayudar a no sufrir aquí. ¿Qué pasa? No, pues que no sé, se salió. No veo. ¿Ah? Perdón. Pasarla. No sé, la devolví porque no veo. O sea, quiero seguir viendo la obra de teatro. Pero ahorita ya está. La donde estábamos. No sé dónde estaba. Ahí, la sigue esa. Al final. Ah, ya. Pero sé por qué la cambiaste. Ah, sí. Que no sé. Decían. Y aquellos hombres me miraban con una cara. Esa ya la vimos. Ah, pongo la siguiente. Sí, por favor. Pero no sé qué es. Esta. ¿Cómo la veo? Ay, no te vayas.
Ya pasaron varios meses. Y desde ese día, no quiero que llegue la noche. Porque no puedo dormir. Y recuerda, las imágenes de lo que me pasó. Sí, por favor. Y prendémosla nosotros. Sino que la otra, si no quiero que le pase eso. Listo. Bueno, entonces ese ejemplo lo traje por lo siguiente. Porque en las imágenes que ustedes ven, digamos, con todas las dificultades técnicas que se nos presentaron, de todos modos ustedes lo que pueden ver es una obra de teatro que está dividida en 7 escenas. Y cada una de esas escenas está representada por víctimas y por artistas que hablan de lo que pasó. A ver si esta solita sí. Y estas mujeres que son humildes, que fueron víctimas de ellas mismas confeccionaron sus vestidos, formaron parte de un y ahora están ahí contando, mire cómo cuentan unos delitos sexuales, con su propio cuerpo lo cuentan. ¿Qué me van a hacer? Entonces ellas ahí no son víctimas. Ya pasaron varios meses. Y desde ese día, no. Son artistas, forman parte de un colectivo, escriben. No quiero que llegue la noche. Se expresan, diseñan entre todas cómo va a ser el tema y lo más importante, Porque no puedo dormir. Y recuerda, entre una representación y otra hay cantos. las imágenes de lo que me pasó. Pero no son cualquier canto, son cantos del Pacífico, tambores del Pacífico. Entonces se hace uso del patrimonio cultural, del litigio estético, pero también de arte, porque son una obra de arte nueva, poderosa, que han escrito entre todas. Entonces hay litigio estético, hay litigio artístico. Y hay cantos. Hay cantos. ¿Dónde estás, pajarito? Estoy en este arbolito. ¿Qué haces, pajarito? Sufriendo por lo que pasa. ¿Qué haces, pajarito? Tomando agua de cadáver. ¿Qué haces, pajarito? Sufriendo por el agua que ya no es dulce. ¿Qué haces, pajarito? Dar vueltas con una cinta en medio de este mundo. Y en el fondo ustedes pueden ver también las fotografías de los desaparecidos.
Ellos también asisten a la obra de teatro. También los desaparecidos a través de la fotografía vienen a la obra de teatro. Y ellas cantan. Y eso es muy potente. El patrimonio es lo que las hace tramitar su propio dolor. Y es lo que pasa al final, que en lugar de ellas llorar y todo el mundo abrazarlas para que lloren y ayudarlas a llorar, al final las aplauden. Y yo creo que esta obra es muy interesante porque para mí incorpora todos los elementos de la reparación simbólica. Habla de la verdad de lo que pasó, hace memoria de acuerdo a las víctimas, las trata dignamente porque son ellas mismas las que deciden lo que hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, pero contribuye al derecho a la verdad y también contribuye a la garantía de no repetición, porque genera un impacto entre nosotros cuando vemos la obra de teatro, cuando la volvemos a ver en grupo, etcétera, que me parece que la magistrada, cuando quiso ordenar una reparación simbólica, se pregunta: ¿qué hay aquí? ¿Cuáles son los símbolos de este lugar? ¿Cuáles son los símbolos de la víctima? Es como un precedente simbólico. ¿Qué es aquello que une a las víctimas? ¿Qué es aquello que las víctimas pueden hablar para unirnos con nosotros? ¿Cuáles son sus objetos materiales, como los vestidos, los tambores? ¿Qué es lo que ellas pueden incorporar a la reparación simbólica? Y la magistrada lo ordenó. ¿Y saben qué ordenó específicamente? Que el Ministerio de la Cultura muestre esta obra de teatro en todas las canales regionales y nacionales para que se hagan conocer, y esto terminó realmente, fue en una escuela yo pienso que en un empoderamiento de ellas también, porque ya no son las personas tímidas que lloran con su tragedia, sino que ahora están más organizadas y es muy potente esta escuela de Tumaco. Listo. Entonces, en conclusión, reparación simbólica es un derecho de las víctimas, forma parte de la reparación integral, ordenada en sentencias judiciales, políticas públicas, decisiones estatales, como responsable de la violación o vulneración de los derechos humanos, incorpora 3 derechos autónomos: verdad, dignidad y memoria, incorpora 2 garantías: satisfacción y no repetición, incluye museos, actos simbólicos, disculpas públicas, monumentos, placas, nombramiento de calles, fechas, recuperación del patrimonio cultural. Eso es reparación simbólica. No sé si ahora deberían haber preguntas en este momento, pero bueno, vamos a ir ahora al litigio artístico. Pero espero que haya quedado claro con este ejemplo la importancia de que hayan obras de arte sobre el tema, porque si no hay, los jueces no tienen que incorporar en sus sentencias. Si no hay símbolos por parte de las comunidades, los jueces tampoco tienen que incorporar a sus sentencias. Las obras de arte en sí mismas, desde el punto de vista jurídico, no garantizan ningún derecho, pero ese es, así como el dinero de la se necesita para indemnizar económicamente, así como los procedimientos mentales y físicos se necesitan que ya existan los símbolos para ser incorporados a una reparación simbólica. De lo contrario, los jueces terminan contratando a un artista para que haga su propia obra. Ahora quiero mostrarles un ejemplo de litigio artístico, pero yo quiero que Nelson me ayude bien. Ven, Nelson, me ayudas a no sufrir acá. Necesito que pase esto bien, pero con toda seguridad ustedes, sobre todo aquí entre todos los doctorandos y doctorandas, hay muchas obras de arte, pero yo traje este ejemplo. Mira, yo necesito mirar esta obra, ¿cómo hago? ¿Será que ahora sí va a pasar? No se puede. Es que yo no sé por qué este computador, bueno, entonces vamos a pasar otra, no pasa nada, ¿sí? Pero de todos modos, prácticamente, devolvámonos a mi presentación, que es que este computador, de todos modos, hay un gran catálogo de obras en Colombia. Los mejores abogados y abogadas litigantes de Colombia en conflicto armado son los artistas. O sea, en teatro, en cine, en poesía, hay gran cantidad de obras de arte. Yo solamente les voy a mostrar un ejemplo. Yo traía que es toda la obra de Juan Manuel Echavarría,
de La guerra que no hemos visto, Silencios, que son todas las obras de educación a ustedes que les duele tanto, pero como no podemos ver ninguna obra, porque acá yo les traía ese ejemplo, pero hay muchísimas obras de arte que incluso podríamos hablar ahora, pero en todo caso, ¿qué es litigio artístico? Son manifestaciones de artistas de profesión u oficio en el campo del arte. Tienen uso de obras o piezas de arte de todo tipo, cine, teatro, literatura, fotografía, performance, danza. ¿Y qué es lo que hacen las obras de arte? Denuncian, demandan, visibilizan derechos violados, exponen situaciones de impunidad con cantos, como dicen los raperos de Medellín: si no hay justicia hay rap, si no hay justicia hay ópera, si no hay justicia hay teatro, ¿sí? Porque se exponen situaciones de impunidad, de anormalidad, de injusticia, de indiferencia social y estatal, ¿sí? Evidencia conductas reprochables y ocultas, dignifica a las víctimas, incorpora los derechos a la verdad y a la memoria, contribuye con las garantías de satisfacción y no repetición. De todos modos, en este punto, no sé si tú mientras tanto intentas, yo quiero decirles algo que es muy importante, y es que en el campo del derecho, yo como abogada también, defiendo totalmente la autonomía de los artistas. O sea, los artistas, si algún derecho tienen los artistas, es el derecho a la libertad de expresión. Estos son libres. Los artistas no tienen realmente por qué invitar a las víctimas a hacer sus obras de arte, sobre todo los poetas. El poeta, si el poeta invitara a las víctimas, no podría hacer sus poesías, necesita silencio, el que escribe novelas. No todas las obras de arte tienen que incorporar a las víctimas, no. Pero otra cosa muy diferente es la reparación simbólica. Y por eso es tan importante distinguirlos. Ahí hay un catálogo de obras de arte. Los artistas son libres y nosotros debemos proteger esa libertad de los artistas. Y yo creo que las obras de arte ayudan a lo que Martha Nussbaum dice, contribuyen a que cambiemos, digamos. Pero pues no todas las obras de arte tienen el potencial para ser obras que reparen simbólicamente a las víctimas. Eso sí tiene sus características. ¿Por qué? Porque tiene que incorporar el derecho a la verdad, a la memoria y a la dignidad, porque tiene que contribuir con la garantía de satisfacción y la garantía de no repetición, porque tiene que ser símbolos, porque tienen que reparar a las víctimas y a la comunidad en general. Y para eso se requiere que tengan unas obras con un contenido muy particular. Lo demás son obras que contribuyen en otro sentido. Cuando uno ve cine, lo que pasa es que uno aprende de cosas que no conoce. Eso es, digamos, no voy a seguir, a esperar cómo me devuelvo acá. Voy a seguir, Nelson, ven, no te vayas, acá, creo que es acá. Hay muchas obras y digamos, pero en todo caso, ese es el contenido del arte. Pero ahora litigio estético, que es distinto. ¿Por qué lo considero distinto? Porque el arte es un campo del conocimiento que tiene sus propias reglas. Así como la filosofía o el derecho o las matemáticas tienen fuentes, el arte también. ¿Cuáles son las fuentes del arte? Las fuentes del arte son la biografía, la historia, la ficción, la metaficción, la indexación, digamos, todas las fuentes donde beben los artistas para hacer su obra de arte, su propia vida, la vida que los rodea. Y así también, por ejemplo, en derecho, las fuentes clásicas son la ley, la costumbre, los contratos, la costumbre internacional, la jurisprudencia, etc. Entonces el arte es una disciplina que tiene su propio corpus teórico, su propio, no cualquier persona es artista, es el campo del arte que incorpora a los artistas. En cambio la estética no, o desde mi punto, la estética es la parte de la filosofía que estudia el universo a partir de los sentidos, es aprender con los sentidos y está muy ligada a la vida cotidiana. Todos somos seres estéticos, pero no todos somos artistas. Para ser artista se necesita disciplina, coraje, estudiar, saber. Es un trabajo muy complejo, muy sofisticado. Imagínense una obra de arte, sacar de la nada una obra de arte, una poesía, una obra de teatro, una danza. Es un trabajo muy complejo. Es hacer de la nada algo, crear algo.
En cambio, la estética es inherente a los seres humanos, ¿sí? Entonces, la estética es lo que hay, está más cercano al patrimonio cultural, está mucho más cercano a la vida cotidiana. Y yo había traído este ejemplo, que seguramente tampoco lo vamos a ver, es una obra de teatro. Ellas son las actrices del Tente, una obra, ese es el nombre de un pájaro, y ellas son unas señoras, ahí está la señora de la falda roja, la entre las dos de la visita verde, ella es la que promueve esta obra. Ellas, todas las señoras que ustedes ven ahí, son señoras muy humildes, empleadas del servicio, que lavan ropa, sobre todo en Villavicencio, y todas tienen algo en común, y es que tienen hijas desaparecidas, víctimas que han sido torturadas, desaparecidas. Y entonces ella, por ejemplo, la señora que dirige el grupo me decía a mí, cuando yo hablo de eso, yo sirvo tintos y arreglo oficinas y todo, y cuando dijo que mi hija enfermera, que era mi alma, me la desaparecieron, he oído que dicen, otra vez la señora Paulina con la misma historia, ¿yo qué puedo hacer? Otra vez todos los días hablando de esa señora. Y ella me dijo a mí, cuando yo descubrí una cosa que se llama teatro, descubrí que yo puedo hablar de mi hija todo el tiempo, y las señoras amigas mías también, y que podemos cantar música llanera, y que hicimos un parrandón llanero como aquí, nos pusimos nuestros vestidos de parrandón llanero, nos pusimos las trenzas, las flores, tomamos guarapo, comimos lo que comemos en un parrandón llanero, cantamos, porque la obra de teatro es muy bonita, se la recomiendo de verdad, yo estuve con ellas en la universidad, y al final, ¿sabe qué pasa, profesora? Lo aplauden a uno. Lo mismo que digo todos los días en todas partes donde se burlan de mí, en una obra de teatro uno dice lo mismo y la aplauden. Entonces acá están las señoras, dice, este es el vestido de mi hija, la he buscado por todos lados, por el Guaviare, por Villavicencio, y nadie me dice dónde está. Pregunto por los ríos, pregunto debajo de las piedras, le pregunto a los árboles, y nadie me dice dónde está. Y la otra desfila y dice, este es el vestido de mi hija, enfermera, era lo que más quería, y a ella me la desaparecieron, y todas hablan parecido a la... Entonces, un juez con esta obra ya puede ordenar en el proceso, incorporarla como un mecanismo de reparación simbólica. Entonces, el litigio estético son manifestaciones de las víctimas directas de violación. Usan el patrimonio cultural material o inmaterial declarado o no. Denuncia, demanda, visibiliza derechos violados. Hay una suerte de sustitución simbólica de la justicia por impunidad o por negligencia. Es un complemento de la defensa judicial como refuerzo simbólico y social. Es de origen social marginal, se expande culturalmente, registra los derechos violados y transforma la sociedad. Si ustedes quieren, hay un caso muy interesante que es el caso de fincas donde las personas fueron desplazadas, muchos departamentos, y ellos lo que hicieron fue en esa finca de Las Pavas cantar todo lo que pasó. Hay un CD que se llama Tocó Cantar. Nosotros hicimos un trabajo donde analizamos todas las canciones y cuentan qué fue lo que pasó, cómo fue el proceso cuando estaban titulando las tierras, quién lo sacó, cómo fue el juez que anuló el proceso, cómo cantaron, cómo se enteró toda la población de lo que les había pasado y cómo esas canciones sirvieron para hacer un proceso jurídico para defenderlos y lograr que devolvieran otra vez a sus tierras. En este caso es patrimonio cultural, es vallenato a capela, no tiene la sofisticación que tiene la obra de teatro después de los Gualí que incorporaron a la sentencia de justicia y paz, pero es lo que tiene. Es un canto mal cantado, es una pintura mal pintada, pero es muy poderosa porque es lo que hay. Porque si no hay justicia, hay estética, si no hay justicia, hay rap. Y si hay arte, y si hay litigio estético, hay reparación simbólica para incorporar en los procesos judiciales. Eso es todo, siendo las 8:15. Bueno, entonces ahora sí, si quiere, como tuvimos tantos problemas al principio, no sé si tienen preguntas.
Sí. Perdón, me quedo acá para que todos sigan oyendo. Primero, gratitud por, pues, no solo por la solvencia en tu exposición, lo hago lo digo en términos académicos, sino por tu pasión, por honrar a las víctimas, por honrar la justicia y realmente me conmueve muchísimo lo que me hace muy feliz y me siento muy orgullosa y siento muy orgullosa también porque tengo muchas preguntas que quisiera como organizarlas, y es una de ellas, me causa cierta inquietud, me causa cierta no sé cómo decirlo, preocupación. El que Yo creo que tienes que volver a repetir. Ya. todo lo que dije. No. La emoción. La pregunta. Bueno, quería, bueno, si no me alcanzaron a escuchar, súper gratitud por tu pasión, yo creo que esto es garantía de no repetición lo que estamos escuchando hoy. Me causa no sé, yo quiero exponerlo como una gran preocupación, y es el poder soberano que adquiere el juez. Sí. Me siento cuando, que no quiero decir que no sea importante, ¿vale? O bajo ninguna circunstancia, porque se trata de justicia. Y es cuando la reparación simbólica tiene, a mi juicio, no lo había visto con todo el peso del derecho, como de esa toma de decisión que se hace en esos estrados, y lo comparto, pero me preocupa el poder privilegiado que pueda tener ese soberano. Esa sería como una pregunta que te tengo. Y la segunda es... Perdón, ¿y por qué te preocupa? Porque yo creo que también la reparación simbólica, el manejo del símbolo, me voy al término aristotélico, para Aristóteles la ética y la política no sería posible distanciarlas, no sería posible, están vinculadas, y cuando el poder lo tiene el ámbito de lo jurídico, se pierde también esa posibilidad de que la sociedad y la armonización y esa idea de la justicia poética adquiera también ese carácter reparador, o ese carácter simbólico que se requiere, y el símbolo, el componente reparador que trae, ¿no? Esa sería es mi preocupación, lo que no quiere decir que le quite peso, solo me queda la idea de que el juez, el que tiene un lugar muy importante, tiene tal poder soberano que podemos también como minimizar otros actores que también aportan en este asunto de la reparación simbólica. Esa sería como la primera. Y la segunda, cuando uno está frente a un TOAR, para quienes no me están escuchando y no lo conocen, en la justicia restaurativa se trabajan los trabajos y obras y acciones con contenido reparador. Y el TOAR tiene un encuentro reparador entre el responsable y la víctima, y hay esos diálogos restauradores que nunca componente de la reparación simbólica, o sea, porque a mi juicio ahí hay un vínculo de todo lo anterior. O sea, en un TOAR lo que hay es artistas con las víctimas, esa solicitud, esa invitación que tú nos haces del encuentro entre el arte con lo jurídico, porque tú le entregas esto a un juez y le dices, mire, aquí hay aporte, aquí le entrego los componentes simbólicos, aquí hay memoria, aquí hay verdad, pero aquí también hay dignidad, y aquí también hay satisfacción, y aquí hay también muchas de las cosas que tú expusiste. Entonces, ¿qué pasa con un TOAR, no? Esa era como la pregunta en términos de reparación. Fundamentalmente esas dos preguntas, porque eso es lo que estamos haciendo todos los que estamos aquí en su mayoría estamos trabajando en todo. ¿Me oye en pie?
o si quiere responder estas dos y ya. Yo puedo responderlas todas porque no tengo más, soy toda de ustedes. Es como para de una vez hacerte Sí. toda la... No, son no, dos, no. dos cosas. ¿Sí? pero, Sí. Mire, bueno. ¿A ustedes no les parece que un problema grande en el país es la impunidad judicial? O sea, eso es un tema grande, o sea, es una gran ambición. Que cuando hagamos un proceso de linderos, el juez resuelva rápido. Que si nos queremos divorciar, el juez responda rápido. Que cualquier conflicto que no se resuelva por mano propia, sino que el juez realmente resuelva. Entonces, el problema no es empoderar al juez, el problema es que no está empoderado el Poder Judicial. O sea, que es tan grave que uno de lo más doloroso del país es que no hay justicia, hay una gran impunidad. Entonces yo le diría a la profesora Marieta que ese no es el problema es que ¿quién nos garantiza a nosotros los derechos cuando nos violan el derecho? ¿Quién es? El Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no lo resuelve, ¿sabe quién lo resuelve? La gente por mano propia. Entonces es muy grave. Eso es muy grave, es todo lo contrario como yo lo veo. Claro que yo estoy hablando como abogada, pero yo sí quisiera enfatizar con ustedes que son artistas, educadores, etcétera, que un gran problema del derecho es la impunidad judicial y eso es clave en una democracia, en la paz, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? Que como no hay justicia por mano propia. Eso es un problema. Entonces, todo lo contrario, tenemos que empoderarlo porque el aparato judicial es el que garantiza nuestros derechos, estos y otros. Entonces, diría yo, profesora Marieta, que no sería un problema, sino todo lo contrario. Y por eso es que es importante ver a la reparación simbólica como un todo. ¿Quién es el que garantiza la reparación integral de las víctimas? El juez, los jueces, los operadores jurídicos, las políticas públicas. El Estado es el responsable. Si no lo hace, mal, muy mal. Y por eso desde la perspectiva del derecho, la reparación integral, la reparación simbólica es una parte de la reparación integral. Y si no hay eso, hay rap. Si no hay justicia, hay ópera. Si no hay justicia, hay scratch. Si no hay justicia, hay ópera. Si no queremos convertirnos en una horda de personas con mano propia, si las mujeres seguimos en la situación en la que estamos, hay ópera, hay performance, hay cantos, hay poesía, eso. Entonces, todo lo contrario, es que existe, y si no hay justicia habrá eso, y por eso es que los mejores litigantes de Ayotzinapa, los mejores litigantes de la tierra, de los ríos, son los artistas. Entonces, todo lo contrario, y tanto que yo cogí una palabra propia de la justicia para decir, si no hay esa justicia, hay litigio artístico y hay litigio estético, y están muy empoderados y son muy poderosos, son los que hacen que no se olviden los desaparecidos, son los que hacen que no se olviden los torturados, los delitos sexuales. Es increíble, por ejemplo, el tema de teatro. Es decir, son donde nunca se han olvidado, no hay sentencias de tortura y en el teatro ya existe. Si nosotros queremos saber, hubo un momento, la homosexualidad es algo normal de los seres humanos. Hubo un momento en que la cultura de la iglesia la convirtió en un delito, después la convirtieron en una enfermedad y ahora es un derecho. Pero basta con ir al Museo de Arte Arqueológico para ver las piecitas Tumaco de relaciones homosexuales y decir, oye, ¿eso era normal? ¿En qué momento se volvió anormal? ¿El aborto es normal? ¿En qué momento se volvió anormal? ¿En qué momento la lepra era un problema de policía? ¿Dónde podemos ver que eres una enfermedad de seres humanos? Ustedes saben, allí en el leprocomio, que es una palabra tan triste, de allí nomás de Agua de Dios, un músico maravilloso, el Chopin colombiano, encerrado. Había el puente de los suspiros donde la gente se despedía de sus niños, de sus padres, porque la lepra se consideraba algo terrible. Si no hay justicia, hay litigio estético y litigio artístico, digo yo, profesora Marieta. Eso es la primera cosa. Y en relación con los TOAR, que son los trabajos y obras de arte con contenido reparador que creó el Acuerdo de Paz y que sobre todo lo tiene que hacer en la JEP,
tiene muchos temas variados, pero como yo trabajo en símbolos y obras de arte, una obra de arte construida con sentido reparador por los responsables de los delitos, por las víctimas, por las autoridades responsables y por los ciudadanos, sí que sería un buen TOAR. Ahora los TOAR que han hecho es, digamos, hay también, o sembrar árboles, sembrar jardines, pero tiene que haber un trabajo físico, mental, psicológico, de todos para construir esos TOAR. Porque los TOAR, desde el punto de vista restaurador, no es solo un trabajo de los responsables de los delitos. Es un trabajo, es un ritual, donde se hace la obra de teatro y se construye entre todos. Entonces, hay un trabajo de Jorge Parra, que hizo, digamos, el arte y los símbolos, el aporte del arte y los símbolos a los TOAR. Es un trabajo de maestría ahí de la universidad, muy bonito, que precisamente la jurado fue una de las magistradas auxiliares de la JEP, y ella propone una especie de perito en artes, de perito de símbolo y arte, ¿sí? Entonces yo creo que los TOAR sería el lugar donde confluye litigio artístico, litigio estético, reparación simbólica, justicia restaurativa y todos los 4 elementos de la reparación simbólica, o sea, símbolos, verdad, memoria, dignidad, reparación, satisfacción. Si todo está ahí sería un buen TOAR, si no, no. Y tal vez, o sea, la hipótesis que yo tengo es que un TOAR debe tener todos los elementos de la reparación simbólica, y si lo tiene es potente, y si no, es un trabajo de un responsable de un delito. Digo yo, eso, digo yo. Bueno, todas las preguntas que quieran. Me da igual irme ahorita que a las 10 de la noche. Bueno, la verdad es que, profesora, pues mil gracias. Yo me uno al saludo y a este agradecimiento que hizo la profesora Marieta, de verdad, muy generosa, y estar hasta esta hora aquí con nosotros. Oh. La verdad es que nos toca entregar el auditorio en un momento. Okay. Entonces, yo solo quiero compartir 2 preguntas que surgieron de las personas que están por Facebook y por Zoom. Ajá. Entonces, Rubén Molina nos pregunta, para hacer la reparación simbólica de forma colectiva, ¿se hacen mesas de trabajo para establecer cómo sería dicha reparación o con algunos representantes? Mi pregunta es porque mi pueblo, Almaguer, Cauca, está en este proceso frente al conflicto armado, en especial con las tomas guerrilleras. Ok. Bueno, y la segunda, que son como varias preguntas de índole educativo, me va a permitir de manera un poquito atrevida a resumirlas, y es, ¿considera usted, profesora, que las iniciativas de los profesores que trabajan temas artísticos en la escuela para representar temas del conflicto armado con los estudiantes podrían convertirse en litigio artístico, litigio estético? ¿Eso podría contribuir a que eso fuera una obra o un patrimonio para que se tuviera en cuenta para futuras reparaciones simbólicas? Sí. ¿Me oyen así o tengo que...? Bueno, listo. Voy a empezar por la segunda. Claro, yo creo que el trabajo que hacen los profesores, el trabajo que hacen los colectivos, el trabajo que hacen los poetas, los bailarines, si no existe eso, los operadores jurídicos no tienen que tomar para sus decisiones, no pueden tomar. O sea, mejor dicho, yo me sueño el día que un alcalde diga, vamos a leer durante 60 días todas las poesías sobre desaparición forzada que hay en Colombia. Eso. Que yo asistí a una parecida en México, y eso fue muy importante, cuando la mamá llega con el niño aprendiendo a leerle una poesía, y la mamá lo sigue, y el esposo le sigue, y el abuelito lo sigue, y lee, y lee, y lee, y lee. ¿Cómo hace? ¿Qué es? Un operador jurídico toma decisión, es porque ya existen las poesías, las novelas. Un operador jurídico puede decidir que hay un gran festival de cine sobre territorio, porque ya existe el material, porque ya es un símbolo. O sea, a un juez o a un operador jurídico, a una política pública, le queda más fácil reconocer un símbolo que existe que inventarse uno. Porque es que un símbolo, una poiesis, no se crea un día en una sentencia, se reconoce. Entonces yo creo que es eso. Sí, no sé si soy claro, pero lo que los profesores hacen con sus niños, no solamente es un mecanismo de garantía de no repetición, como dijo la profesora Marieta ahora,
sino que también se puede convertir en eso, en un elemento para que en un proceso de, por ejemplo, de reclutamiento de niños. Yo en la universidad hace poquito una estudiante, Jennifer, se me acaba de olvidar el apellido, Jennifer Gutiérrez, que trabaja en el Consejo de Estado, ella hizo un trabajo sobre literatura en USME. ¿Y la profesora qué hacía? Trabajos de literatura, coplas y todo eso, los niños contando lo que les pasa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en un proceso de reclutamiento de menores dice, pues es que mire este método de literatura con niños, donde los niños cantan y bailan y danzan lo que les pasa para que sean después reclutados. Un niño que no ve nunca a los papás, les pegan, los maltratan, los queman, llevan y traen objetos de delito. Eso es un método que bien pudiera ser una orden de reparación simbólica. Eso es el segundo, ese es el tema de la educación. Pero eso pasa en los colegios, pasa en las universidades, pasa en las organizaciones, pasa no con las organizaciones no gubernamentales, con los artistas, con todo lo que se hace, eso tiene que ir ahí. Y eso ya en sí mismo son los métodos de justicia simbólica que ya existen, de justicia poética. Es lo que hace la novela de Charles Dickens, ya existe. O sea, si no fuera por esos litigantes estéticos y artísticos, mejor dicho, a nosotros ya se nos hubieran olvidado nuestros muertos, nuestros desaparecidos, pero ellos aparecen. Imagínate, 30 años duró la sentencia del Palacio de Justicia y hay obras de teatro, de cine, obras de arte, poesía. Hay hasta un libro muy lindo, lástima que no tengamos como manera de verlo, un libro lindo que se llama Los 11, que es un cuento, un cómic de Tunja, de mis paisanos, un colectivo de gente joven, de unos ratones, sí, de unos ratones que estaban en el Palacio de Justicia el día de la toma, y la ratona se queda esperando al ratón papá y cuenta lo que les pasó. Entonces eso es justicia. Ahora, si no tuviéramos conflicto armado, pues no tuviéramos eso, pues no se necesitaría, pero tenemos una gran impunidad, no solamente en estos casos que son tan graves, sino en todo. Casi todos tenemos procesos en la justicia que se demoran muchos años, ¿sí? Bueno. Y el segundo caso es la pregunta del profesor del Cauca, de Almaguer Cauca, que es entonces él pregunta, la reparación colectiva se debe hacer. Todo es como un proceso de construcción, de creación, pero es más, estoy segura que en esa ciudad, en ese grupo, hay muchos elementos en común, sea de cocina. Nosotros tenemos en la universidad, yo los invito a que conozcan nuestro repositorio del Grupo de Derecho de Arte y Cultura, hicimos una investigación sobre comida, un arroz con lacumis que hacían acá en Cundinamarca, y con el conflicto se perdieron los lacumis, que es como una especie de tallito, y ese arroz se usaba para las fiestas especiales de 15 años, de matrimonio, de bautismo, etcétera y tal, y se perdió esa planta. Y la estudiante ayudó a recuperar esa planta, ayudó a hacer el arroz, ayudó a hacer las fiestas. Estoy segura que allá también hay algo de comida que une a las personas, pero puede ser cantos. Yo soy de Chiquinquirá y conozco la carranga de Boyacá, pero también conozco mucho el rap de Medellín, porque hicimos un trabajo allá lindo, pero en el llano también. Cada zona tiene sus propios símbolos, entonces es música, que son símbolos, y entonces así se construye y prácticamente eso se convierte como en el antecedente de una reparación simbólica. Yo sé que a mí me critican mucho porque la reparación, porque mi perspectiva jurídica de la reparación simbólica, pero es que hay que defender eso como un derecho, eso es un derecho que hay que reconocerlo. Los símbolos son tan importantes como la plata se acaba. La rehabilitación física y mental tiene también un principio y un fin, pero esas construcciones colectivas donde aprenden a tejer, a cocinar. Entonces yo le diría al profesor, que no sé cómo se llama, el profesor del Cauca, es que hay que aprender a mirar cuáles son los símbolos. Los símbolos no se crean,
los símbolos se reconocen. Los símbolos están ahí. Y si queremos trabajar en reparación simbólica, tenemos es que mirar eso. Si hay un baile, hay que incorporarle la verdad, la memoria y la dignidad. Por eso los gualíes ya existían. El gualí ya existía, el chigualo ya existía. Eso son un ritual para niños que se mueren sin bautizar. Pero en la obra de teatro, y ellos decidieron convertirlo para las víctimas. Entonces todos los cantos, las cintas, los bailes, hicieron una reinterpretación de esos símbolos y es muy potente, muy poderosa, ¿sí? No sé si está claro y todo eso, pero un símbolo tiene una característica en todo caso. Un símbolo no es de una persona, es de mínimo dos. O sea, el anillo es un símbolo de dos enamorados, pero la comida es de una familia de 10, 40 personas. Una bandera es de todo un territorio, ¿sí? Entonces, es eso, un símbolo no es de una persona, es de muchas, de un universo. Y por eso la ley 1448, ustedes encuentran un capítulo, ahí en mi libro encuentran en qué artículos, porque está muy disperso. Pero los símbolos son para las víctimas y la comunidad en general, para todo el mundo, ¿sí? Entonces hay que buscarlo, saber qué es. Todos tenemos símbolos y no estaríamos desaparecidos. La lengua es el primero. La lengua indígena, la manera como nos miramos, o sea, es distinto como nos reímos. Hay sociedades donde se ríen distintos, hay comunidades indígenas que no se ríen. Incluso hay una comunidad indígena que el otro día me dijeron que les habían enseñado a reír para atender un hotel. Yo me quedé muy impresionada que porque la gente, los turistas se comunican con un símbolo que se llama sonrisa, risa y carcajada. Y a ellos les dieron un curso de sonrisa, risa y carcajada, porque esa comunidad no sabe hacer eso. La sonrisa también es un símbolo, como nos sentamos, como nos saludamos, como pedimos el taxi, como hablamos por teléfono, todo eso es símbolos, ya existen. No sé, es eso. Bueno, profesora, muchas gracias. No. Bueno, pues yo creo que con esto vamos Ok, cerrando, ¿cierto? cuando tú quieras. Bueno, pues el compañero de Almaguer es Rubén. Sí. Rubén, gracias Molina. Rubén. Y un saludo a Nancy, que también nos envía por acá un comentario, ¿no? Sobre la importancia de las reformas de fondo al aparato judicial para superar la impunidad. Pues es un comentario Claro, que hace la sí, de compañera. acuerdo. Bueno, entonces con esta última parte queremos pues agradecer mucho a nuestra invitada, la doctora Yolanda Sierra, de verdad que muy importante su presencia, sus palabras, nos anima mucho a continuar en lo que estamos haciendo acá y pues va a ser muy importante para lo que viene en esta cátedra, ¿no? Justamente en 8 días tenemos la presencia del magistrado Gustavo Salazar, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a encontrarnos de manera remota, entonces pues esperamos ahí que nos sigan acompañando, inclusive las personas que no son de la distrital, bienvenidas, y asimismo pues los compañeros de la pedagógica. Entonces, profesora Yolanda, mil gracias, estaremos en contacto, seguramente vamos a estarla molestando para muchas consultas y conversaciones. Oye, muchas gracias a ti, a la profesora Marieta, a todos por estar acá. En el grupo de Derechos Culturales, Derecho, Arte y Cultura de la Universidad Externada de Colombia, nuestra maestría de Derechos Humanos, de Derecho Constitucional, de Justicia Transicional. Yo estoy encantada si ustedes quieren ir a la universidad, si quieren inventar un conversatorio, podemos hacer un encuentro con tesistas, lo que ustedes quieran. Ya no soy tan joven y tengo tanta energía, pero con tiempo y todo. Muchas gracias. Ahí estaremos, profesora. Sí. Muy gracias. Bueno, muchas gracias entonces a todos y a todas y buen descanso.